Reddit pregunta. Buzos, ¿qué fue lo más espeluznante que vieron en las profundidades? Se puede bucear en lagos artificiales y ver lo que queda de las antiguas casas y comunidades inundadas. Es bastante oscuro y espeluznante allá abajo, pase lo que pase, especialmente cuando piensas en todos los peces grandes que nadan alrededor que apenas son siluetas hasta que están cerca. A mi amigo le gusta bucear en lagos. Dijo que lo más espeluznante, con mucho, es encontrar cementerios a más de 100 pies bajo el agua en la oscuridad, el silencio misterioso. También le pregunté sobre peces grandes. Dijo que definitivamente hay mierda allí más grande de lo que esperaba. 4 o 5 pies. Se sienten atraídos por las luces y el ruido, pero observan desde la distancia, lo que no deja de ser sorprendente, solo formas oscuras y 2D que se desplazan cerca. Sin embargo, ninguno de los monstruos que otras personas están criando. Tuve un maestro de buceo que me dijo una vez que estaba buceando en algún lugar y encontró un esqueleto lleno que llevaba equipo de buceo con el aire del tanque apagado bastante profundo. Si no recuerdo mal, dijeron que lo denunciaron a la policía y se descubrió que la esposa del hombre apagó su aire mientras se zambullían para asesinarlo. Una vez, un maestro mío de lengua maorí me contó una historia durante mi tiempo en la escuela secundaria. No aprendimos mucho maorí, solo escuchamos historias. Una presa en Waikato, Nueva Zelanda, había comenzado a tener grietas visibles en el concreto en la parte exterior y algunos conductores se organizaron para zambullirse y revisar la parte sumergida interior de la presa en busca de daños en ese lado. Mientras estaban allí abajo, había los escombros habituales que encontrarías detrás de una pared artificial que evita que el agua fluya como lo haría normalmente si no hubiera una presa allí. Resulta que lo que pensaban que eran troncos grandes, en realidad eran enormes anguilas que habían alcanzado el tamaño de los troncos debido a que se les impedía migrar al mar, donde se reproducen y mueren. Por lo tanto, al no poder cumplir con sus deberes naturales de la vida, se vuelven cada vez más grandes. Sería espeluznante ver anguilas en el fondo del agua flotando. Hice varias inmersiones, y lo más extraño que vi fue un gran congelador con una cadena industrial pesada, enrollada varias veces con aproximadamente 5 bloques de cemento unidos. Estaba muy oxidado y el congelador en sí tenía que tener más de 30 años, o hasta más. Esto fue a unos 90 pies de profundidad justo al lado de la isla de Vancouver, Canadá. La situación nos dio a mí y a los otros buzos los novatos heavies. Registraron las coordenadas GPS y de profundidad y notificaron a la policía. Pudimos averiguar qué había dentro, ya que uno de los buzos tenía amigos con la policía local. Había 10 muñecas de porcelana. Un viejo barco de municiones de la Segunda Guerra Mundial frente a la costa sur de Inglaterra estaba lleno de proyectiles con tapa de latón. La mayoría había sido tomada por buzos a lo largo de los años y ahora era muy raro verlos, aparte de una pila en una esquina del barco. Este montón de brillantes metales de latón fue milagroso sin tocar y notablemente limpio después de pasar años bajo el agua y solo descubriste por qué si nadabas cerca de la oscuridad turbia, la anguila más grande que he visto serpientes, sin exagerar, esta cosa tenía una cabeza del mismo tamaño que la de un caballo, llena de dientes afilados. No podía ver el cuerpo mientras se adentraba en la oscuridad y más profundamente en la nave. Nadie se acercó a esas conchas. Resulta que durante años esta cosa había estado protegiendo las brillantes conchas de latón, deslizándose sobre ellas haciéndolas brillar. Más tarde descubrimos en el bar que era famoso en la zona y mucha gente fue al naufragio solo para verlo. No tengo idea de por qué esta criatura gigante los estaba protegiendo como un dragón y su horda, pero algunos decían que las anguilas son como huracas y cosas brillantes. No era un buzo, pero cuando estaba surfeando en la playa de la costa oeste de Nueva Zelanda, sentí algo golpear alrededor de mi pierna, así que miré hacia abajo y era un hilo de pescar, así que traté de levantarlo y luego el hilo se puso pesado, asumí que era un pez, pero cuando acerqué la línea, se puso muy pesada y comencé a hundirme, así que esperé en mi tabla y remaba más cerca de la orilla, me bajé de la tabla y estaba en aguas profundas, mi amigo se acercó porque notó que algo andaba mal.
Ambos tiramos del hilo de pescar y vimos una gran silueta en el agua, así que lo arrastramos a la superficie y era un cadáver. Se ve que era alguien que estaba pescando en las rocas y que se cayó la semana pasada ya que había un gancho apuñalado en su cuello y su hilo de pescar golpearon su rostro y se clavaron en su piel. Trajimos el cuerpo del tipo a la orilla y llamamos a los salvavidas y luego vomitamos debido a la falta de sus ojos. La gente se zambulle en Flathead Lake, cerca de donde vivo. Es un lago oscuro y turbio. He visto algunos peces grandes, como 5 pies de largo alrededor de los bordes del lago. Los buzos me han dicho que el pez realmente grande, de unos 8 o 10 pies de largo, es inteligente y no se acercará a ti para acercarte, sino que permanecerá flotando en la oscuridad apenas visible como sombras ominosas en movimiento. Solía hacer muchas inmersiones nocturnas en busca de langosta en la costa de California. Comenzaríamos a las 9 o 10 de la noche, así que obviamente todo está completamente oscuro además de donde estábamos apuntando nuestras luces. De vez en cuando tenía la sensación inquebrantable de que algo grande me estaba mirando o siguiendo. A veces podía calmar esa parte de mi cerebro y continuar con la inmersión. Otras veces no podía sacudir la sensación y terminaría la inmersión después de unos minutos. Es un sentimiento difícil de describir, pero supongo que lo compararía con estar en una casa embrujada, pero a 50 pies bajo el agua en completa oscuridad. Un compañero de trabajo mío se sumerge en cuevas y dice que, aunque no es muy común, a veces encuentras cadáveres en traje de baño en cuevas. Las personas van demasiado lejos en la cueva y luego se quedan sin oxígeno en el camino de regreso, o se aprietan para pasar un espacio estrecho y se quedan atrapados en el otro lado, incapaces de regresar por donde vinieron. Mi abuelo solía estar en una tripulación que se zambulló en la presa del río Zambezi, cuando Zimbabue era Rodesia, y dijo que había 1 o 2 bagres en ellos que eran tan grandes que comían a algunos de los trabajadores africanos de forma semiregular y esperaban debajo de la presa, donde estaban haciendo reparaciones. Se puso tan mal y resultó ser tan difícil de cazar que terminaron vertiendo hormigón en todas las pequeñas cuevas debajo para atraparlos o obligarlos a alejarse.